Bueno, el día de hoy pues vamos a retomar el tema de neuropsicología de la memoria con lo que corresponde a la segunda parte de esta unidad. Al respecto, pues recordar que hasta el momento habíamos establecido que en una subdivisión o en una división de lo que fue la taxonomía misma de la memoria, pues se establecen dos tipos, ¿no?, de memoria, tanto la memoria implícita como la memoria explícita. La implícita que habíamos visto la anterior sesión. Entonces, en este momento, pues vamos a proceder a hablar sobre lo que es la memoria explícita en particular. La memoria explícita, también llamada memoria declarativa, se refiere a aquel conocimiento general y personal que poseemos cada uno de nosotros, ¿sí? Son contenidos que han sido adquiridos de manera consciente y que llegan a ser pues fácilmente expresados y evaluados en seres humanos mediante pues el uso del lenguaje, por lo que también se le denomina de este modo memoria declarativa. Dentro de lo que compete a las categorías que van a componer a la memoria explícita o declarativa, tenemos dos categorías que están constantemente en interacción, pero que tanto anatómicamente como funcionalmente se ven separadas en su acción. Por un lado tenemos a la memoria semántica, que va a incluir información de carácter general, desligada del contexto, y la memoria episódica, que se encuentra sujeta a parámetros espaciotemporales, es decir, que se pueden circunscribir a cierto tiempo y a cierto momento en particular, por ejemplo, como experiencias personales particulares de cada uno. La memoria explícita pues constituye un aprendizaje de una cantidad muy importante de información que posee diversas características, es de diversa índole y que fue adquirida, por ejemplo, de forma muy rápida a través de experiencias únicas ligadas con experiencias de alta carga emocional, o que también a su vez podrían ser adquiridas de forma gradual. La representación de la información de la memoria explícita se denota como una representación abstracta y pues posee un alto grado de flexibilidad. Se puede expresar esta adquisición de esta memoria en diferentes maneras y diferentes situaciones a cómo fue aprendida. En ese sentido, nosotros somos capaces de notar, por ejemplo, que dentro de la participación misma de las correspondencias anatómicas que refieren a lo que es el aprendizaje explícito, tenemos la participación importante de lo que es el hipocampo y que se encuentra en el lóbulo temporal medio, y está relacionado con este aprendizaje explícito, así como con el aprendizaje de tipo espacial. Esta particularidad pues provee al hipocampo como un dependiente de lo que es la memoria relacional. Bajo pues la nomenclatura misma, que puede incluir este tipo de memorias, encontramos por un lado que la subdivisión misma nos va a correlacionar lo que es la memoria episódica con aquellas relaciones entre acontecimientos temporalmente relacionados, la memoria semántica con lo que se conoce con relaciones entre conceptos, y lo que es la memoria espacial con la concepción de relaciones entre elementos del contexto espacial. Evidentemente existen algunas diferencias importantes entre lo que compete a la memoria episódica y a la memoria semántica. Por tanto, podemos establecer, por ejemplo, que alguna particularidad de la memoria semántica es que incluye significados
conceptuales en su relación. Estos conceptos son conocimientos de carácter general, cuya validez pues resulta independiente de sucesos particulares donde se vayan a aplicar. También la organización de estos contenidos dentro de lo que compete a la memoria semántica va a seguir pautas de tipo conceptual. También se puede manejar a través de ella información que no se haya aprendido explícitamente, pero que tiene contenidos implícitos en lo que se refiere a la validez conceptual de este tipo de memoria. Además, podemos decir que la memoria semántica es poco vulnerable al olvido, mientras que, por otro lado, pues la memoria episódica contiene principalmente aquellos eventos o sucesos o episodios que hayan sido parte de nuestra vida, entendiendo estos términos pues en un sentido muy amplio. La organización de este tipo de memoria episódica es espacio-temporal, a diferencia de la semántica que vimos que era conceptual. La memoria episódica además contiene eventos altamente codificados y esta sí tiene una particularidad de que es pues muy vulnerable al olvido. Algunas estructuras anatómicas importantes que están implicadas en lo que es la memoria en particular, pues bien sabemos ya el hipocampo, que está directamente relacionada con lo que es el aprendizaje y la memoria explícitos. Encontramos que el hipocampo es una estructura anatómica que se encuentra en la cara medial del lóbulo temporal. A través de esta estructura tan importante, nosotros somos capaces de adquirir nueva información a través de procesos particulares de lo que es la memoria explícita, como son la codificación y la consolidación. La codificación referida principalmente a lo que es el procesamiento mismo de la información y la consolidación como referente al almacenaje de alto nivel, ¿no? El almacenaje a largo plazo que se suscita con materiales nuevos. Por tanto, esta estructura tan importante permite a la transformación de aquellos contenidos de la memoria a corto plazo a almacenes explícitos en la memoria a largo plazo. También participan de este circuito tan importante de la memoria, pues cortezas tales como la corteza entorrinal, la corteza perirrinal y la parahipocámpica. Dentro de lo que compete a la organización misma y estructura de lo que es el proceso de memoria, pues no olvidemos que habíamos comentado acerca del circuito que sucede a este hecho, ¿no? Este circuito que habíamos visto córtico, estriado, talámico, cortical, que seguirá el procesamiento desde las áreas de asociación hacia córtex tan importantes como son el córtex parahipocámpico o el córtex perirrinal, que mandan aferencias a lo que son el córtex entorrinal a través de estructuras también del hipocampo, de ahí hacia el hipotálamo, finalmente proyecciones hacia tálamo que van a distribuir la información en las diversas áreas de asociación cortical. Este circuito está constantemente activo para lo que compete al procesamiento mismo a corto plazo y finalmente al almacenaje de procesos de memoria explícita. Dentro de estas subunidades que componen a la memoria explícita, habíamos visto la memoria episódica, donde este tipo de memoria precede a lo que es la capacidad pues para recordar conscientemente aquellas experiencias pasadas que están principalmente relacionadas con eventos marcados temporal y espacialmente.
por ejemplo, preguntarnos qué ocurrió, cuándo ocurrió y dónde ocurrió, me van a denotar aquellos ejemplos de respuestas que me van a dar información acerca de la recuperación en cuanto a memoria episódica se refiere. La memoria episódica además registra el orden pues en que sucedieron los acontecimientos. Esto le atribuye a este tipo de memoria lo que es una organización temporal de aquellos eventos o acontecimientos que son tan importantes y que fueron almacenados en el almacén a largo plazo. La memoria episódica además pues es dependiente de lo que es el contexto y se encuentra principalmente influenciada por lo que es el estado emocional, ya que a mayor contenido emocional que se le atribuye a una memoria, pues mayor probabilidad hay de que se almacene en muy poco tiempo. Además, este tipo de memoria es vulnerable a lo que es la interferencia y el olvido. Algunas estructuras pues, que participan de esta subunidad, como es la memoria episódica, pues tenemos a los lóbulos temporales mediales, incluidos obviamente la estructura del hipocampo, el giro parahipocampal, que son estructuras importantes que forman pues el núcleo principal de lo que es la memoria episódica. Además de estas estructuras, también se necesitan otras estructuras cerebrales a nivel, por ejemplo, de corteza prefrontal, circunvolución del cíngulo, que estas estructuras también están relacionadas con procesos atencionales y que contribuyen justamente a que la memoria episódica funcione correctamente. Por otro lado, tenemos a lo que se conoce como otra subunidad de la memoria explícita, como es la memoria de tipo semántico. Este tipo de memoria se denota como un almacén de conocimiento general sobre un gran número de áreas de conocimiento. La información que se referencia en este tipo de conocimientos se haya compartido pues por el resto de nuestros pares, ¿sí? Y pues nos proporciona una sensación más de conocimiento que de recuerdo. Es decir, compete principalmente aquellos contenidos sobre los cuales nosotros tenemos un conocimiento general pues acerca de lo que cotidianamente habíamos aprendido. Por ejemplo, saber quién descubrió América, en qué continente nos encontramos ubicados, quién es nuestro presidente actualmente. Son datos referenciales que se encuentran almacenados en este tipo de memoria. Este tipo de memoria, principalmente a diferencia de lo que fue la memoria episódica, pues carece de referencias espaciotemporales específicas, por lo que es improbable que nosotros podamos, por ejemplo, recordar el momento y lugar donde fueron adquiridos estos conocimientos. Momento y lugar explícitos, ¿no? Entonces, a su vez, sabemos que este tipo de memoria es un almacén de fácil acceso y por las características que posee. Una de las características más importantes de la organización de la memoria semántica es que está organizada a través de conceptos, conceptualmente, más que por orden temporal de adquisición. Los contenidos justamente conceptuales que se relacionan unos con otros en su significado, forman finalmente lo que se conoce como la red de conocimiento general, que está establecida en estructuras jerárquicas. Esta red de contenidos, de conocimientos, de estructuras además jerárquicas, es capaz de generar nueva información a través de inferencias generales. ¿Sí? Puedo suponer que un concepto se pueda relacionar con otro nada más infiriendo su significado. El aprendizaje y la integración de esta información semántica se puede producir de forma gradual
a partir de lo que se conocen como experiencias concretas, mediante las cuales pues se pueden generar conocimientos acerca de constancias y regularidades sobre el mundo que nos está rodeando. El conocimiento semántico está atribuido principalmente a redes neuronales que implican a toda la corteza cerebral. En estudios de casos de sujetos con alteraciones de la memoria semántica, se han establecido a través de las técnicas de neuroimagen la identificación de aquellas áreas principalmente implicadas en la memoria semántica. Tenemos así que, por ejemplo, eh, el área que está denotada acá en un color más oscuro se encuentra relacionada con lo que es la denominación de personas. El área circunscrita en esta región, principalmente a la denominación de animales, y el área circunscrita en esta región a denominación, por ejemplo, de herramientas específicamente. Estas tres categorías se encuentran integradas dentro del circuito de los giros parahipocampales y del hipocampo mismo y obviamente del lóbulo temporal medial. Entonces, este tipo de conocimiento semántico procede a funcionar como un sector especializado a nivel funcional, ¿sí? Que atribuye pues una amplia red cortical que va a participar de lo que es el procesamiento de información que nosotros adquirimos a lo largo de nuestras vidas. El hipocampo en este sentido juega un papel muy importante en lo que es el proceso de aprendizaje semántico y está referido principalmente a aquellas tareas de integración de la información almacenada en diferentes redes semánticas. Estas redes semánticas posteriormente se van a emplear pues para lo que es la solución de problemas novedosos o nuevos para la persona. El córtex cerebral, por tanto, pues puede mediar en lo que es la adquisición del conocimiento semántico, mientras que el hipocampo llevará a cabo lo que es el procesamiento mismo adicional de la construcción de redes de memoria corticales. Ahí tenemos alguna representación anatómica de los tipos de memoria y vemos como una región muy importante del lóbulo temporal, inferolateral y medial están relacionados con lo que es la memoria semántica. ¿Sí? Además, esta área en específico pues está relacionada con lo que vendría a ser el sistema límbico y la asociación entre lo que es corteza temporal y corteza frontal, ¿sí? Corteza prefrontal, que contribuye a las redes mismas del circuito de memoria. Uno de los casos más importantes que se han estudiado para entender el procesamiento mismo y la diferencia que se halla en cuanto a memoria semántica y memoria episódica se refiere, es el caso de KC, que fue descrito por Turbin y sus colaboradores en el año de 1991. Este paciente sufrió un importante accidente en motocicleta a la edad de 30 años y a partir de su estado severo, pues desarrolló lo que es una amnesia severa anterógrada y retrógrada, que abarcaba pues todos los episodios anteriores de su vida en particular. Case poseía un coeficiente intelectual normal, también poseía o tenía la particularidad de un rendimiento normal en tareas de memoria a corto plazo, como la capacidad que mostraba él, por ejemplo, para almacenar en tareas de retención de dígitos hasta 8 o 9 dígitos. Y también tenía un buen desempeño en lo que se refiere a la memoria procedimental. La memoria semántica, estudiada en este caso en particular,
tenía principalmente un rendimiento normalizado asociado al uso de instrumentos habituales en su vida o a conceptos asociados al conocimiento general del mundo adquirido antes de la lesión. Este paciente pues era capaz de aprender información nueva, pero no podía recordar cómo la había aprendido. Durante las valoraciones que se le realizaron, pues no era capaz de recordar ni un solo suceso de los ocurridos en su vida, a pesar de reconocer que pertenecían a acontecimientos propios de su vida. En este sentido, por ejemplo, a través de muestras de pruebas de neuroimagen que se realizaron a este paciente, se mostraron lesiones en diversas áreas cerebrales, incluidas lo que eran la región medial del lóbulo temporal, el lóbulo frontal, parietal y la corteza occipital. Se estableció además que el daño en este paciente fue mayor en el hemisferio izquierdo. En alguna entrevista que se le realiza a KC, realizada por su médico tratante, que era el doctor Turbin, pues este paciente podía recordar que su familia, por ejemplo, tenía una casa de campo, pero él no recordaba jamás haber estado en ese lugar, ¿no? No recordaba haber vivido allí. Reconocía además que podía o tenía la habilidad de jugar al ajedrez, pero no recordaba haberlo hecho nunca. Sabía que tenía un coche, mas no podía recordar haberlo conducido nunca. Este paciente representó dentro del campo del estudio de la memoria tanto semántica como episódica, pues un claro ejemplo en lo que se conoce como la disociación entre estas dos áreas, disociación entre memoria episódica y memoria semántica. A través de ello se da a conocer también lo que son las redes neuroanatómicas que están implicadas en estos dos tipos de memoria. Ambos sistemas, obviamente de memoria episódica y semántica, implican estructuras cerebrales diferentes y se pueden ver afectadas de forma selectiva, como se vio en el caso de este paciente. El tercer tipo de memoria atribuido a lo que es la unidad de memoria explícita es la memoria de trabajo, o también denominada memoria operativa. Esta memoria trabaja de forma particular como parte de lo que es la memoria explícita y consciente. No se engloba, por tanto, dentro de lo que es la subdivisión misma de la memoria a largo plazo. Esta está relacionada mucho más con aquellas redes anteriores, muy estructuradas en lo que respecta a funcionamiento, por ejemplo, de tipo frontal. El mantenimiento temporal y la manipulación de la información recién percibida o recuperada de la memoria a largo plazo, cuando ya no se encuentra disponible para los sentidos, pero se necesita para dirigir la conducta hacia una consecución de un objetivo, compete principalmente a lo que es la memoria de trabajo. Este tipo de memoria realiza una tarea justamente fundamental para llevar a cabo procesos cognitivos muy complejos, como son la resolución de problemas, la planificación de tareas, el razonamiento o la toma de decisiones. Todas ellas implicadas evidentemente con el funcionamiento ejecutivo mismo a través de aquella red de supervisión anterior del lóbulo frontal. Por esta relación entre este tipo de memoria de trabajo y el funcionamiento ejecutivo, se conoce que pues el sistema de control cognitivo y de procesamiento ejecutivo tiene como fin guiar pues adecuadamente nuestro comportamiento, relacionando en este caso toda esta tarea misma con lo que es las funciones ejecutivas. Participan de esta particular memoria de trabajo, pues áreas del cerebro, tanto anteriores como posteriores.
anteriores referidas al control ejecutivo mismo y posteriores a las cortezas, por ejemplo, de asociación, sean de asociación, por ejemplo, visual, de asociación auditiva, de asociación somatosensorial y demás. Entonces, pues cabe preguntarse en este sentido cuál es el papel del córtex prefrontal relacionado con la memoria de trabajo. Principalmente, pues, se ejerce a través de lo que es el córtex prefrontal un control general sobre las operaciones de memoria de trabajo en todas las modalidades sensoriales. Dentro de lo que compete, por ejemplo, a la investigación con humanos sin daño cerebral adquirido, uno de los paradigmas más empleados en el estudio de memoria de trabajo son aquellas tareas de respuesta demorada, que son conocidas como las respuestas de Layet. En este sentido, pues este tipo de tareas en las que se debe memorizar un contenido temporalmente o una información determinada, permiten responder adecuadamente más tarde a lo que es la demanda misma del procesamiento de la tarea que se está realizando a través de la memoria de trabajo. A través de técnicas de neuroimagen se ha podido conocer todo lo que es el proceso completo de memoria a corto plazo, ¿sí? En este sentido, se ha integrado a este proceso tareas específicas en lo que compete a lo que es la codificación, al mantenimiento de la información, que dentro de este periodo de mantenimiento de la información entra el periodo de respuesta demorada, del que se encarga la memoria de trabajo, y la respuesta dada por el sujeto. Este periodo de demora posee una participación muy importante de lo que es el córtex prefrontal dorsolateral, y también compete a las regiones cerebrales posteriores. Es decir, que este tiempo de demora y relacionado con el córtex prefrontal van a generar lo que se conoce como el tiempo de manejo de la memoria de trabajo, principalmente pues relacionado con el córtex prefrontal, porque participan, por ejemplo, procesos como el control inhibitorio para ejecutar adecuadamente cierto tipo de tareas específicas. Por ejemplo, aquellas memorias que requieren el trabajo de una memoria explícita respecto a algún contenido específico, pero que tengan, por ejemplo, una tarea de interferencia en medio que pueda generar un déficit en la respuesta. En este sentido, este periodo de retraso o el tiempo de manejo de la memoria de trabajo permite responder adecuadamente, incluso frente a la interferencia de un estímulo en particular, de un estímulo específico. El nivel de actividad cerebral que compete a este periodo, pues aumenta cuando la cantidad de información que se debe manipular es abundante, ¿sí? Entonces se va a correlacionar positivamente con el rendimiento en tareas de memoria de trabajo. Se han hecho algunos estudios, por ejemplo, en pacientes con lesión de córtex prefrontal, donde se establece que hay un mejor rendimiento en tareas simples de memoria, como son las listas de palabras u objetos, a diferencia de los pacientes con lesión temporal, que poseen un peor rendimiento en tareas simples de memoria. Los pacientes con lesión prefrontal, por su parte, presentan un deterioro más relevante en tareas de respuesta moderada, debido a este control que ejerce el córtex prefrontal en lo que se refiere al mantenimiento de la información activa y a la mayor demanda, evidentemente, de recursos cognitivos que demanda pues la tarea, a diferencia de los pacientes con lesiones temporales, que poseen mejores rendimientos en tareas con respuesta moderada, ¿sí?
Ahí decíamos, ¿no? En respuestas, por ejemplo, en tareas con respuestas que generan, por ejemplo, una interferencia previa. Dentro de lo que compete a la memoria de trabajo misma, también existen algunas regiones cerebrales posteriores que están involucradas en el desempeño de la memoria de trabajo. La corteza prefrontal, si bien sabemos que es la que dirige y controla este tipo de memoria, la producción misma, la recuperación de la memoria de trabajo, y que ejerce un papel fundamental en la organización de la información que está siendo procesada, también se relaciona con áreas que dependen del tipo de información que se vaya a procesar. En este sentido, por ejemplo, existe una relación entre lo que es la memoria de trabajo que incluye material verbal, que va a implicar, por ejemplo, áreas temporales, áreas parietales y frontales, y que suelen estar lateralizadas en el hemisferio izquierdo, a diferencia de aquella memoria de trabajo que contiene el procesamiento del material visual, que implican a nivel de estructuras anatómicas, pues cortezas, por ejemplo, de regiones frontales como parietales, también cortezas occipital y temporales del hemisferio derecho. Este tipo de memoria de trabajo de contenidos de material visual involucra regiones pues diferentes de la memoria espacial de la memoria de objetos. Tenemos por un lado pues a la memoria de trabajo verbal, que está implicada en lo que es la comprensión y producción del lenguaje. En este sentido, podemos establecer que este tipo de memoria tiene una correlación directa con lo que es el lenguaje mismo. El lenguaje, por ejemplo, a nivel comprensivo, a nivel de lenguaje tanto comprensivo como expresivo, ¿sí? Entonces, como se relaciona con esta comprensión y producción del lenguaje, a su vez posee algunas características importantes dentro de lo que compete a la misma memoria de trabajo, como son los componentes fonológicos, los componentes grafémicos y finalmente los componentes semánticos. La memoria de trabajo de componentes, la memoria de trabajo verbal relacionada a los componentes de tipo fonológico eh, se recuperan a través de una particular concepción como es el bucle fonológico. El bucle fonológico que fue planteado por Barley en su momento, que representa principalmente lo que es el mantenimiento y la manipulación de la información fonológica y articulatoria. Estas principalmente relacionadas, la información fonológica con el área de Wernicke y la articulatoria con el área de Broca. A través de lo que es la comprensión y producción a través del trabajo verbal a nivel grafémico, se refiere principalmente y se relaciona con lo que es el mantenimiento y manipulación de aquellas propiedades gráficas del lenguaje. A través de este tipo de memoria somos capaces de recuperar estas características gráficas del lenguaje, como es la escritura, y están correlacionadas principalmente con la parte anatómica de lo que es el área temporal inferior izquierda. Mientras que finalmente pues las propiedades semánticas del lenguaje se hallan relacionadas con regiones frontales y temporales que van a incluir al giro frontal inferior izquierdo y el córtex temporal lateral izquierdo.
A través de la manipulación de estas propiedades semánticas del lenguaje, se realiza lo que es el procesamiento mismo de la información semántica y el almacenamiento a través de categorías semánticas de la información. Otra de los componentes de lo que es la memoria de trabajo es la memoria de trabajo visual. El sustrato neural que compete a la memoria de trabajo visual está relacionado principalmente con lo que es la información de tipo espacial. Participan de este tipo de memoria pues el córtex prefrontal dorsal y sabemos que existe un compromiso de redes neurales del hemisferio derecho que incluyen principalmente al surco intraparietal. Este tipo de estructuras anatómicas permite a la memoria de trabajo proceder sobre lo que es la representación de la localización espacial. A diferencia de la información espacial, pues hay otro tipo de sustrato neural que se refiere a las características visuales de los objetos. Esta está regulada por el campo ocular frontal y permite este sustrato neural lo que es la coordinación oculomotora en tareas, por ejemplo, de registro visual. Existen algunas características de los objetos que están atribuidas, por ejemplo, a áreas de tipo cortical occipito temporal, mediante las cuales se puede atribuir lo que es el mantenimiento de la información acerca del tipo de características de la información visual que vaya a ingresar a través de estas áreas corticales. Esta información, por ejemplo, que se encuentra anatómicamente localizada en el giro fusiforme medial, se refiere a información relacionada con caras, mientras que el giro fusiforme lateral registrará la información relacionada con rostros. Hay una diferencia importante en cuanto al registro de caras y de rostros se refiere. No es la misma función y no compete a la misma concepción. En este sentido, el registro de caras hace un registro netamente de las características o rasgos particulares, por ejemplo, de una cara, ¿no? Como son, por ejemplo, la presencia de ojos, la presencia de una nariz, la presencia de una boca, la presencia de cejas y podemos atribuirle un procesamiento a través de lo que conocemos pues como cara. Mientras que la información relacionada con rostros se genera a través del registro de, además, aquellas particularidades que hacen específico a un rostro en particular, ¿sí? Particularidades como son los rasgos faciales, como son algunas características importantes de tipo, por ejemplo, no sé, color de ojos, tamaño de la nariz, tamaño y grosor de los labios, y finalmente pues le atribuimos una característica de familiaridad al rostro que estamos procesando. En ambos casos, esta información, el control de esta información se ejerce en regiones frontales inferiores derechas. Ahí tenemos un ejemplo de un rostro, ¿sí? Al cual nosotros podemos atribuir, por ejemplo, un concepto como es el rostro de una actriz famosa que conocemos, de la cual conocemos además que pues su nombre. Entonces muchos de nosotros podríamos ver y saber que esta persona, por ejemplo, es Angelina Jolie, mientras que en el procesamiento mismo de la información de caras, pues el registro se hace de diferente forma, ¿sí? La cara
si bien es la misma a la anterior diapositiva, pero no la registramos de la misma forma que registramos el rostro. ¿Sí? El rostro se nos hace familiar porque nosotros vemos y procesamos algunos rasgos que se nos hacen familiares. Pero en esta diapositiva, en la cual nada más están presentes aquellos rasgos particulares de lo que hacen a una cara y que están además distorsionados, pues es como se procesa a nivel de procesamiento visual en lo que se refiere a procesamiento de caras, ¿sí? Ahí tenemos dos cejas, dos ojos, una nariz y una boca, que aunque estén distorsionadas, pues nos van a generar principalmente la cualidad de un rostro. Existen otras modalidades sensoriales que también participan en lo que es el almacenamiento y el procesamiento de la información. Estas modalidades sensoriales dirigidas y controladas por lo que es el córtex prefrontal dorsolateral están asociadas a las regiones de tipo sensorial unimodales. Estas sensoriales unimodales implicadas en lo que es el procesamiento de la información de cada modalidad. Así, pues el córtex, por ejemplo, auditivo, responderá a procesos de registro de información auditiva. El córtex somatosensorial procederá a registrar información de tipo sensorial a través del tacto y finalmente aquella región de asociación de córtex visuales registrará información de tipo visual que ingresa a través de nuestra visión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la información que se va a distribuir a través del tálamo hacia las cortezas de asociación se ve especificada según el tipo de información a procesar. Entonces, en ese sentido también la recuperación de esta información se hace mucho más fácil al momento de aplicarla, por ejemplo, a una tarea que nos demanda el entorno. Hay una relación muy importante entre lo que se conoce como el procesamiento y el almacenamiento de la información. Esta particularidad pues no se produce en un único momento, ¿sí? Requiere de una serie de pasos previos al almacenamiento permanente. Para conocer pues qué tipo de material ha sido memorizado, es necesario conocer una tercera etapa en el proceso mismo de esta particularidad de la memoria. Este proceso es pues la recuperación. Dentro de las fases fundamentales de lo que es el proceso de memoria se hallan lo que es la codificación, el almacenamiento o consolidación y finalmente la recuperación de esta información. No podemos hablar de un proceso de memoria completo si no procedemos a entender lo que es la parte de procesamiento y recuperación de la información, ¿sí? Que es evidentemente la parte más importante que nos compete en cuanto a evaluación de la memoria se refiere. La recuperación entonces hace evidente un proceso óptimo o deficitario de lo que es la memoria. La codificación pues se refiere principalmente a lo que es el procesamiento consciente o inconsciente de la información a la que se atiende, con el fin de que ésta pueda ser almacenada posteriormente. Este proceso de codificación permite generar lo que es la transformación de los estímulos sensoriales en diferentes códigos de almacenamiento. A través de este proceso de codificación, pues entendemos que la información podría ser almacenada o puede ser almacenada a partir de diferentes modalidades sensoriales.
siendo mucho más eficaz, por ejemplo, la codificación que se realiza basándose en más de una modalidad. En este sentido, por ejemplo, el registro de, yo que sé, un ejemplo, por ejemplo, pues una flor, ¿sí? El registro de una flor se va a dar mucho más eficazmente por la participación de las diferentes modalidades sensoriales, como son tacto, como son vista, como es olfato, y a través de las particularidades que genere cada una de estas vías sensoriales, se registra justamente en las cortezas de asociación a diferentes niveles, ¿sí? Tanto visual como olfativo, como somatosensorial. Entonces, la recuperación misma de este proceso que genera el almacenaje, pues va a ser mucho más específico al momento de ejercitar esta tarea de recuperación. En lo que se refiere al almacenamiento o consolidación de la información, entendemos que a través de este parámetro se crea y se mantiene un registro de lo que es un registro temporal o permanente de la información. El material que ha sido almacenado pues posee un alto nivel de organización. A través de este tipo tan organizado de almacenaje, pues se va a facilitar lo que es el aumento en la cantidad de información que puede ser almacenada. El conocimiento que se almacena particularmente puede perderse por diferentes motivos. Uno de ellos, y el más común, pues es el olvido. ¿Sí? Entonces, en esta fase de almacenamiento o consolidación de la información es cuando relacionamos específicamente aquellas particularidades del olvido, tanto normal como patológico. Finalmente, el proceso de recuperación y el que consolida a la memoria como tal, pues se refiere al acceso y a la evocación de la información almacenada a partir de la cual se va a crear una representación consciente o se va a ejecutar, por ejemplo, adecuadamente un comportamiento aprendido. Esta etapa de recuperación es la que denota principalmente si todo el proceso de codificación, de almacenamiento fue adecuado o se vio, por ejemplo, perjudicado en alguna sección de este tipo de procesamiento. Finalmente, el proceso de recuperación pues me va a denotar aquella particularidad de la memoria que yo vaya a requerir, por ejemplo, evaluar.